Soy Alberico Barrios, un periodista. ¿Cómo están? Termino recién de hacer mis ejercicios de anciano en la Rambla y hace un par de días se me ha pedido que haga un video opinando acerca de, mejor dicho, dando mi posición acerca de estos insucesos que ha habido entre algunos colegas, particularmente el caso de Aguirre, integrante y dueño director del diario El País, y un asesor de él, o alguien que se hizo pasar por asesor del intendente Martínez, quien le dio una clase de periodismo y lo presionó abiertamente, pretendiendo decirle cómo debería el país encarar las noticias referentes a los presuntos logros de la Intendencia de Montevideo, particularmente el intendente Martínez, que hace 2 días que asumió, lo cual es impresentable, inadmisible, irrespetuoso, peregrino, temerario, tiene varios adjetivos que le cabrían. Yo creo recordar a este personaje Merlino. Yo vivía en el Cerro en esa época, él vivía a 4 o 5 cuadras de mi casa, de donde yo vivía en ese momento. Merlino. El miga Merlino, le decían al padre, creo. A él creo recordarlo cuando anduvo gestionando asuntos relativos a una plaza de deportes en el Cerro. Lo traté y oí hablar de él, aunque no tuve ninguna cercanía con él, porque su personalidad y la mía en ese momento no lo permitían. Era colorado, si mal no recuerdo, del Partido Colorado. Creo que Aguirre del País hizo una digna actuación frente a este asesor, entre comillas, del intendente Martínez, que por cierto no ha salido a desmentir nada. Y si él hubiera tenido la pésima idea de decirle a este hombre, como personero que fuera, decirle algo, creo que hubiera sido más digno y hasta cierto punto más aceptable que el propio Martínez hubiera expresado su discrepancia en persona frente a uno de los integrantes de la familia dueña del país, como es Martínez, como es Aguirre. El otro insuceso es peor, ya que se trata de algo que ocurrió en el interior del Uruguay, donde muchos políticos van a hacerse los crack, ¿verdad? Saben que es una tierra fértil, donde cada uno tiene que cuidar su trabajo, y a veces el hecho de que un gobernante no le dé una nota a un periodista, a veces le puede costar el trabajo, o que sea relegado al último término en la plantilla de trabajadores de la prensa de ese medio. En este caso parece que fue Astori el que seleccionó con quienes quería hablar y con quién no. Por mis años yo viví en democracia, nací en democracia, en los años 50, viví todo ese periodo de la democracia estable, luego vino la revolución, entre comillas, después la dictadura y otra vez vivo en democracia. Por tanto, sé de qué hablo cuando hablo de ese periodo. Si algo es cierto es que cuando el poder de turno, en este caso elegido por el pueblo, tiene dudas de ser reelegido, tiene dudas de los logros o eventualmente de lo que ellos consideran logros y sienten miedo, hay 2 aspectos de la sociedad sobre la que insisten y se ensañan. Uno es la prensa, naturalmente. La otra es la justicia. Porque muchos de ellos terminan presos debido a lo que han hecho en el gobierno. Y no sería raro que algunos de este gobierno terminen presos sin ninguna duda por las cosas que han hecho una vez que termine su mandato y se le terminen los fueros a más de 4 bocones que están en el Parlamento, aunque son elegidos por el pueblo, igual son bocones y han hecho de una época del Uruguay en que podíamos haber vuelto a ser de los años 50 la Suiza de América por la cantidad de dinero que se derramó por la producción uruguaya debido a la crisis mundial. Lo tiraron todo, se lo dieron a los compañeros a precio vil y se lo siguen dando. Esa es mi opinión y mi posición respecto de estos insucesos. Yo creo que cualquiera de los dos, tanto el colega del interior, tal vez menos, que fue relegado de las conferencias de prensa, entre comillas, que van a dar, que son clases que van a dar los del gobierno al interior, a la prueba está que en las propias sesiones de ministros que celebra el presidente Vázquez en el interior, jamás cuelgan una propuesta de un vecino. Lo que cuelgan son lo que ellos consideran
que son sus logros, que casi nunca se condicen con lo que la gente les pidió. Algunos en voz al cuello, otros llorando en esos consejos de ministros. Uno va a revisar y no existen los videos de los planteos de los vecinos que tuvieron algunos 30, 40 kilómetros para llegar a ese lugar y han suprimido de la página de presidencia los reclamos de los vecinos. La peor manera de ignorar al pueblo cuando es llamado a expresarse. Y como dije, si hay un signo de que un gobierno va a perder las elecciones, cuando no a caer, en el caso de que fuera una dictadura, lo ven ahora en Venezuela. Ahogan, asfixian o infiltran a la justicia y paralelamente hacen lo mismo con la prensa. Empiezan por elegir a los periodistas, después mandan a personeros como este Merlino a presionar nada menos que al diario El País, que ha sobrevivido desde que se fundó con un tinterillo de quinta, nada menos que a uno de la dueño director del diario El País. Insisto, yo creo que los dos colegas se pueden defender y lo hicieron a su manera. Aguirre poniendo cara de póker y tratando de que este personajito no se insolentara con él más de lo que lo hizo. Y en el caso del interior, seguramente cualquiera comprende que cuando es el gobierno el que elige con quién hablar, es porque sabe que le van a batir el parche, le van a levantar centros, como se decía en mi época, y los cuestionamientos van a ser con sonrisas o con respuestas pensadas, como para que el candidato diga, sí, claro, tiene razón usted, señor periodista. Estamos viviendo otra época difícil, aunque no se note. El Uruguay está en una ida de caminos y aún faltan 1000 días para que llamemos realmente a decidir de nuevo, porque esto de los consejos de ministros suprimiendo los planteos de los vecinos en la web de presidencia no es democracia comunicativa, señor presidente. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?